Muy buenos días. Para hoy tendríamos 4 puntos adicionales dentro de esta temática y este análisis que estamos llevando a cabo. El primero de ellos es el agua. Hay una mención específica en uno de los pasajes de la obra Madhyama Vyayoga al agua ritual, al agua para hacer abluciones, al agua específicamente para prepararse para el momento de la muerte. Las abluciones tienen como distintos usos y distintos valores en rituales, en este contexto. Uno de ellos tiene que ver con esto, con preparación o con especie de homenaje para esa transición hacia el otro mundo. Y ese es el contexto, ese es el uso que vamos a encontrar en los pasajes. Como un detalle adicional, menciono que también esta presencia del agua como elemento asociado con lo sacrificial es una temática recurrente en las obras de teatro de Bhasa. De las 6 obras basadas en el Mahabharata, 3 de ellas presentan este elemento del agua ritual. Esto lo notó ya Pusalker, uno de los primeros estudiosos de esto hace ya muchos años, y es como un tema recurrente. Entonces hay que entenderlo en función de los pasajes del Mahabharata que puede estar adaptando, en función también de ese interés un poco más amplio del autor de desarrollar la temática, y por ser una cuestión sacrificial, muy probablemente también en función de toda esa tradición que viene desde lo védico, sobre todo en los sutras, ¿verdad? Hay como una serie de descripciones de actividades que se pueden o no hacer o cómo, con respecto a abluciones y otra serie de cosas de este tipo, rituales. Muy bien. Mi propuesta en concreto para este punto número 14 es que la mención del agua de Madhyama Vyayuga no está tomada ni de la historia de Vaka ni de la historia de Hidimba, sino que es uno de esos elementos que habíamos conversado desde la primera semana, que proceden de otra parte del Mahabharata y que se adaptan aquí a esta especie de mezcla o de contaminatio que habíamos llamado, que se lleva a cabo entre esas dos historias, la historia de Vaka y la de Hidimba. Entonces, mi propuesta concreta es la mención del agua está tomada del pasaje que viene en el Mahabharata justo antes de la historia de Hidimba. Tendría sentido si para construir la historia de Hidimba en obra de teatro el autor busca un poco qué es lo que viene después y lo incorpora. Ese es el argumento que habíamos desarrollado en la semana 1 del seminario. Si uno asume que es correcto, ¿verdad? Que es cierto que hay elementos de la historia de Vaca que viene después, que el autor puede estar trabajando y adaptando aquí, sería razonable considerar también que este autor Basa está tomando elementos que más bien vienen justo antes de la historia de Hidimba, y esa es mi propuesta aquí. Yo creo, por lo menos en lo que he encontrado, que esta en concreto no la ha desarrollado alguna otra persona. Vamos a ver si funciona o no. Dice el pasaje, libro 1, capítulo 138, versos 10 y 11 del Mahabharata. Tatra nikshipya tan sarvan, tras depositarlos a todos allí, de lo que nos está hablando es de justo después del incendio de la casa de Laca. No sé si recuerdan o si conocen el contexto, tienen como que fingir sus muertes, los pándavas dejan unos cadáveres ahí para que parezca que fueron ellos los que fueron quemados, salen huyendo por el bosque, no tienen como mucha claridad de hacia dónde ir. En algún momento se cansan. Cuando están cansados, Bhima solo es capaz de alzarlos a todos, a sus 4 hermanos y a Draupadi inclusive, y llevarlos a cuestas, porque es el más fuerte. También por eso es el que más come, y cuando hacen la repartición de comida nos cuentan estas historias de Rakshasas. Dividían toda la comida, lo que recolectaban en Ekachakra, en 2 partes. La mitad se la comía Bhima y la otra mitad para todos los otros 5, los 4 hermanos y Draupadi. Entonces es el que más come, es el más fuerte, tiene una serie de características como que lo asimilan a esta categoría de los Rakshasas o de los ogros que estamos analizando. Como les digo, aquí los lleva todos alzados, en algún momento identifica un lugar donde ya se pueden quedar. Pronto el texto nos va también a dar un poco más información de dónde estamos. Menciona un par de árboles, un árbol shala, un árbol baniano, menciona un contexto de bosque, no se nos dice específicamente cuál bosque es en el que estamos, pero una vez que encuentra un lugar viable para poder descansar un poco, para hacer una pausa en ese recorrido que todavía no está muy claro hacia dónde lleva,
Sí, perdón, disculpen, cometí el error, creo que incluso lo dije dos veces, dije Draupadi y quise decir Kunti. A Draupadi ni siquiera la tenemos, ¿verdad? No ha habido el matrimonio con Draupadi todavía. Muchas gracias por la corrección. Más bien eso lo comentábamos el jueves con la adaptación de la película de Peter Brook, que parece como que para cuando se encuentran con Hidimba y Hidimba ya estuviera ahí Draupadi, pero no, en el Mahabharata no está. Aquí la que está viajando es Kunti. Sigo con la cita. Entonces, Uvacha, Bharatar Shabhaja, el toro de los Bharatas, dijo, ese oh señor lo estoy tomando del siguiente mistiquio, el Prabho del final, por efecto ahí de que quedaba un poco más cómodo traducirlo en el medio verso anterior. Lo que dice Bhima, el toro de los Bharatas, aquí es Bhima, es Paniyam Mrgayami Iha Vishramatvam Iti. Entonces, algo para beber, algo para tomar, ese paniyam tiene esa forma de participio de futuro pasivo del verbo papibati, beber, tomar. Algo para tomar es agua. Entonces, esa es la palabra que en este contexto estoy interpretando como agua. Más adelante vienen algunas otras menciones que también hacen tener como más claridad con respecto a eso, de lo que estamos hablando es agua. Voy a ir a buscar, ese verbo tiene como esa connotación, a veces un poco en el sentido como de acechar a la presa en un contexto de caza. Vean que incluso tiene la palabra ahí murga. Este es un denominativo a partir de murga, del animal de caza, del venado o del antílope, el ciervo. Eh, También en esta otra connotación un poco más amplia voy a explorar, voy a buscar, voy a ver qué hay en los alrededores y la meta es encontrar agua. Hay que pensar que tienen un rato de estar viajando, deben estar cansados, necesitan beber, tomar algo, recuperarse. Él va por agua, deja a los demás descansando. Hay un imperativo ahí. Esas formas de Shram ya las hemos encontrado varias veces en otros de los pasajes que hemos estado conversando en días anteriores. Muy bien, cuando justifica un poco más qué es lo que lo lleva a pensar en esa agua o en esa intención de ir a buscar agua, lo que dice es ete ruvanti mathuram sarasa yala charinaha. Entonces, estas sarasa, eh, traduzco aquí como grullas, son algún tipo de pájaro. Con respecto a identificar las aves e identificar los árboles, hemos conversado que a veces hay ciertas dificultades. La grulla en concreto es un animal, por lo menos que algunas de sus especies sí se sabe que están o son endémicas del territorio indio. Es bastante común traducir una serie de palabras por grulla o, bueno, crane en inglés, siguiendo la traducción de Van Buitenen. Pero como les digo, esta es una en la que uno podría tener como cierto grado de certeza. Nunca total, pero por lo menos ese es el animal que se interpreta. Son Yala Charinaja, son de las que viven o de las que se mueven por Yala, por el agua. Ya ahí sí tenemos la palabra como más directa. En todo caso, Pania, incluso a nivel de lexicógrafos, tiene el significado o la acepción también de agua. Entonces van dos menciones de agua. Son unas grullas, pongo ahí acuáticas, son que viven en el agua. Incluso a veces esta palabra Yala Charin se utiliza para referirse al pez, que por excelencia es como el que se mueve por el agua, el que uno pensaría con ese significado etimológico de la palabra. Eh, Se aplica en este contexto a las grullas y lo que se dice de ellas es que ete ruvanti, hacen alguna especie de sonido. Yo no sé si una grulla puede gorjear. Si me corrigen, yo feliz para aprender cómo se dice. Normalmente los que gorjean son como los pájaros más pequeños. Un ruiseñor, pienso yo que puede gorjear. Una grulla, yo no sé si hará un sonido distinto. No sé, si alguien lo conoce o tiene alguna idea, se las agradezco. Pero el asunto es que producen alguna especie de ruido, pero es ruido agradable. Madhuram, ese neutro está funcionando ahí como adverbio. Es un ruido dulce, un sonido dulce. Tal vez incluso producen un dulce sonido, podría ser algo ahí un poco más neutral. Dhruvam, sin duda,
Atra Jalastaya Mahan Iti Matir Mama. Entonces, aquí hay un gran Mahan Jalastaya. Staya es como sí, el entorno, lo que está ahí, ¿verdad? Que tiene agua. Traduzco como un cuerpo de agua. Podríamos pensar como en una especie de lago pequeño, tal vez estanque, más bien. eh, el tipo de locación en el cual podríamos ubicar una o unas grullas. En este pasaje así tan comprimido, nos queda clara la intención, voy a ir a buscar, el verbo está en futuro, la intención es de búsqueda, y nos queda muy claro también el objeto de esa búsqueda, que es agua. Hay por lo menos tres menciones al agua, dos con Yala y una con Paniya, que es la primera que aparece. Nos dice Hima al final que ese es su matiji, su pensamiento, eso es lo que él cree. Yo creo que como aquí hay grullas, como escucho el sonido, entonces debe ser porque hay grullas. Y si hay grullas, entonces debe haber agua, y si hay agua, hay algo para beber, y si bebemos, pues nos recuperamos de este movimiento y de esta huida tan cansada que hemos tenido. Los Pándavas por un lado, Bhima por otro. Esa separación es común. A veces es Arjuna por un lado, los Pándavas por otro. A veces es Bhima por un lado, los Pándavas por otro. Eh, Normalmente el personaje como sobre el que se hace énfasis se separa del grupo en algún momento. Algo así es lo que yo interpreto que está pasando en la obra de teatro. Ya lo vamos a ver. Creo que primero incluye una imagen del tipo de grulla más o menos que se puede ubicar por esas zonas tropicales de la India. Eh, Ese es como el cuerpo de agua. No es así como un río, no es agua que fluye, es más como agua contenida. Por eso les decía, como una especie de eh, lago pequeño o estanque o algo así. En eso podríamos pensar, y que tal vez ahí haya la posibilidad de beber. Eso es lo que escucha Bhima, eso es lo que interpreta o imagina, y hacia allá es hacia donde se mueve. En la obra de teatro, lo que tenemos es 22:7, 22:8. Son estos dos pasajes en prosa, después del verso 22. Dice, Etasmin vana antare, en el interior de este bosque, ya la ashaya iva drishyate. Se ve o eh, parece que hay un estanque, un lugar donde yace el agua también, ¿verdad? Ese Yala Ashayaha también es compuesto por la palabra agua, y a mí me recuerda un poco estas formas y estas expresiones que encontrábamos aquí hace un rato, sobre todo esta última, ¿verdad? El Yala Stayaha. Estamos, como les digo, también en un contexto de bosque, estamos en un contexto de encuentro con Rakshasa, estamos en un momento del encuentro en el que hay que ir a buscar agua, y quien va a buscar el agua en la obra de teatro es el hermano del medio de los tres hijos del Brahman. Quien iba a buscar agua en el Mahabharata era Bhima, que es precisamente con quien se está comparando este hijo del medio. Todos estos son como puntos adicionales que estoy dando para apoyar el argumento mío, les digo que esta parte es adaptación de esa otra parte del Mahabharata. Esa es como la idea mía, y estamos viendo si se sustenta o no. Parece que hay como agua en el interior de este bosque. No se menciona las grullas, nada más se menciona el agua. Tatra me prakalpita para locasia pipasa pratikaram karishyami. Un verbo también con futuro, detallando la acción por hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Voy a ir a buscar, decía Pima, Murgayami. Voy a hacer, dice aquí el hermano del mediano, voy a procurar, lograré, es como lo traduzco, intentando buscar algo ahí que funcionara en español, pero es este verbo comodín, hacer, que puede significar muchas cosas. Procurar, ejecutar, obtener, lograr, como aquí. Lograré
Allí, en ese lugar al interior del bosque en el cual hay agua, habría que imaginarse esto, digamos, representado. Es una obra de teatro, entonces no es lo mismo que la narración, en la cual todo se imagina. Aquí habría que de alguna forma poder ponerlo en el escenario. Entonces, sí, para que yo pueda decir, oh, hermano del medio, mediano, y que venga uno y no el otro, tengo que haberme librado del otro, haber permitido que salga de escena, que vaya como a un lugar atrás. Que no esté visible en el momento en el que estoy llamando para que haya el equívoco. La forma de hacerlo salir es esta. Voy a ir a buscar agua. Si no saco al personaje, no abro el espacio para que haya confusión de personajes. No, no hay posibilidad del equívoco. El tema que veíamos el jueves pasado. Hacia ese lugar, hacia donde sale, dice que sale o que lo que va a hacer ahí, que lo que va a lograr es pipasa praticaram. Entonces, el alivio de la sed, así traduzco ese compuesto. Voy a lograr satisfacer y ese pipasa, igual una forma en este caso nominal, a partir del desiderativo de papibati, de beber, como de querer tomar agua, o sea, tener sed. Verbo en futuro, forma del verbo beber o tomar, eh, menciona el cuerpo de agua, según esto al bosque, al ogro, etc. Y el detalle adicional, lo que ya lo pone así en el contexto muy específico de la obra de teatro y lo distingue del contexto épico que veíamos hace un rato, es ese genitivo. Pracálpita para locasia, lo tomo como un bajuriji que está calificando al me, ambos en genitivo. Lograr saciar la sed de mí o la sed mía, ahí simplemente lo pongo como yo para que quede un poco más fácil traducir en español, pero es un genitivo. Y el pracálpita paralocasia está calificándolo, entonces cuyo paraloca, cuyo mundo, ultramundo, ¿verdad? El mundo que está más allá, el otro mundo cuyo más allá, pongo nada más en español, ha sido dispuesto. Entonces de mí que ha sido determinado que muera. Ya a estas alturas de la obra de teatro, después de que se ofrecieron varios, eso lo discutíamos creo que el martes de la semana pasada, se ofrece el padre, se ofrece la madre, se van ofreciendo los hijos de mayor a menor, eventualmente le toca en suerte al hermano del medio, es como la solución a la que se llega porque nadie me quiere a mí, dice él como justificación. Entonces, habiéndose decidido que yo soy ese que tiene que partir al más allá, voy por lo menos a ir a ocuparme de conseguir agua. Muy distinta la función del agua en los dos contextos. En el caso de Bima, simplemente tiene sed, tienen un rato de estar caminando, estarán deshidratados, necesitan beber agua. Esta agua no es tanto por sed, sino más para poder realizar la ablución. Es ese uso ritual o asociado al sacrificio que les digo, es recurrente en al menos 3 de las 6 obras de Vasa sobre el Mahabharata y en línea un poco también con este contexto de qué funciones o qué valores purificadores tiene el agua. En la India eso casi que se remonta hasta el Valle del Indo, ¿verdad? Los valores del agua purificadora. Habría que delimitar un poco más aquí cuál podría ser el uso concreto. Hasta ahí entonces llega mi argumento y mi posición de este uso del agua. Habría como una alternativa. En su momento también la consideré, pero al final opté por esta porque después de revisar el lenguaje, cómo es que se enuncia ese uso del agua, me pareció que esta calzaba mejor que la otra. Pero no descarto todavía del todo la otra posibilidad, y es que el hermano que está aquí haciendo esto tiene también una contraparte en la hermana mayor de la historia de Vaca, del Mahabharata, el otro de los relatos que hemos estado leyendo en estas semanas. La hermana mayor en el relato de Vaca dice, como cuando está justificando que de por sí a las hijas en algún momento hay que entregarlas, entonces en vez de esperar entregarme al esposo, entrégame a la muerte y así todos se verán beneficiados. Todo esto lo comentábamos hace 8 días. En algún momento ella menciona el agua sacrificial también, entonces hay por lo menos un uso de agua en toda esa interacción de los hermanos y se le debe a la hermana mayor como que lo que ella necesitaría para entregarse a la muerte es el agua ritual. Tal vez, si es que, digamos, es viable esta idea de contaminatio, estoy tomando la idea del medio que va a buscar agua con la hermana que necesita agua para purificarse en el momento de la muerte, y de ahí es de donde vendría este resultado. Una posibilidad.
Lo dejo ahí abierto. Si hubiera comentarios, los escucho. El siguiente de los puntos para hoy tiene que ver con el lugar. Normalmente, en los estudios de adaptación, por aquí es por donde uno inicia. Varios de ustedes me han acompañado desde enero en este recorrido de partes del Mahabharata y casi siempre lo que busco es dónde, cuándo y ya hasta después quién y qué. Sí, en qué momento estamos del relato, en qué lugar estamos en la narración y ya después qué personajes y qué acontecimientos específicos se desarrollan en esos contextos. En el caso de la historia de Vasa para el Rakshasa, el drama del mediano, es difícil determinar el tiempo y el lugar si partimos de la premisa de que es una historia que combina dos historias. ¿Cuál lugar tomo? ¿El de esta o el de aquella? ¿Cuál tiempo tomo? ¿El de esta o el de aquella? Sí, no es algo como que de primera entrada se pueda definir. Eh, por eso mi propuesta ha sido un poco más bien ir revisando los distintos elementos a nivel de personajes y a nivel de eventos y ya, digamos, asumiendo que a estas alturas haya como cierto convencimiento de que sí, de que en efecto se está trabajando con dos historias separadas que se están combinando, eventualmente incluso con algunas partes que proceden del Mahabharata fuera de esas dos historias, creo que sí ya es un buen estadio en el progreso de la presentación para entrar de lleno en este tema del cuándo y el dónde. Esos serían los dos siguientes. En todo caso, siguiendo mi metodología que parte del orden en el que van apareciendo las referencias en la obra de teatro para a partir de ese orden numerar y buscar en la épica, hasta ahora es que me van a aparecer en la obra de teatro pasajes relevantes sobre el tiempo y el lugar. Entonces, ¿verdad? A partir de esas dos consideraciones, dos historias que dificultan y una mención ya algo tardía de dónde y cuándo estamos, por eso es que hasta ahora vamos a dedicarnos a estos dos temas del lugar y el tiempo. Precisamente tomo las dos historias. Ese pasaje del 139 hace referencia a la historia de Hidimba, ese pasaje de 145 hace referencia a la historia de Vaca, y vamos a ver dónde nos ubica en el Mahabharata cada una de esas dos historias. La de Hidimba dice, Tatra Teshu Shayaneshu Hidimbahanama Rakshasaha. Entonces, dormidos allí ellos, tomo eso como un genitivo absoluto. Ellos serían los hermanos Pándavas y Kunti, ¿verdad? Haciendo la corrección de hace un rato. Y el que sí está despierto porque va a buscar agua es Bhima. Entonces ese ellos haría referencia a sus cuatro hermanos y a su madre. Hidimbaja Nama Rakshasaha, hasta aquí es que, ¿verdad? Vemos como una presentación del personaje. En la narrativa épica sí se sigue como más esa estructura, como cuando uno cuenta una historia. Quién, dónde, cuándo, cómo. El famoso había una vez y siguen como una secuencia. En una obra de teatro resulta más interesante empezar con el problema, nos viene persiguiendo un Rakshasa, ¿qué hacemos? Ay, alguien se va a tener que sacrificar, no tenemos nada que hacer. Bueno, podríamos intentar llamar a Bhima, y entonces ya aparece y ya se nos dice dónde estaba, por qué estaba ahí. El orden de los acontecimientos normalmente se va a alterar para efectos de la presentación en un teatro, no es lo mismo un relato que una obra, que una pieza dramática. Aquí entonces vemos, ellos estaban dormidos, había un Rakshasa llamado Hidimba, incluso se nos presenta primero el hermano, ya hasta después se nos dice que tiene una hermana y ella es la que va a tener como cierto protagonismo al inicio. Sigue la cita, Avidurvanat Tasmat Chalavruksham Upashritaha. Entonces estaba, eh, Upashri es nuevamente esta raíz que tiene que ver como con buscar refugio. eh, Le pongo ahí guarecido, creo que Van Buitenen simplemente traduce como que descansaba ahí o vivía ahí, ese era como el lugar donde él estaba. Los Rakshasas se avienen bien a la vida en el bosque, ese es su entorno, y como que buscan ciertos árboles. Pienso que eso también sería un tema interesante de desarrollar. ¿Qué tipo de árboles son en concreto? Como les digo, o mencionaba al inicio de hoy, por aquí se nos habla de un árbol shala y de un árbol baniano, son los dos árboles.
A ver si hay como alguna especie de patrón con respecto a los árboles que frecuentan los rakshasas, no lo sé. Este en concreto, Hidimba, estaba guarecido en un árbol shala y ese árbol shala estaba no lejos de Avidure, este bosque, Banat Tasmat, en las cercanías o en las proximidades de ese bosque. No hay como gran claridad con respecto a dónde estamos. Estamos en el bosque, en un bosque genérico, en un bosque de ese primer semi-exilio que tienen los Pándavas después de la quema de la casa de Laca. Es un bosque que está cerca de Ekachakra. Tal vez eso es la única, eh, como la única precisión adicional que podríamos dar, porque una vez que pasa este encuentro, los visita Vyasa y les dice, pueden dirigirse, por aquí hay una ciudad cerca, Ekachakra, y ahí es donde se van a encontrar con el otro Rakshasa. Entonces es un bosque que está como por ahí cerca. El árbol baniano siempre tiene un simbolismo sagrado, claro, ¿verdad? Ese lo leemos en distintas partes del Mahabharata, hasta en la misma Gita, ¿verdad? Eh, Tiene como su uso y culturalmente es importantísimo en la India. El inicio de la otra historia nos menciona el nombre de la ciudad, Ekachakram. De hecho, ven que es la primera palabra del segundo verso de ese relato. No recuerdo exactamente qué era lo que venía en el primer verso o por qué lo omití. Cito ahí el segundo y ahí es donde viene el nombre de la ciudad. Entonces, Ekachakram Gataha Tetu Kunti Putraha Maharataha. Los hijos de Kunti, cuyos ratas son Maha, el carro de guerra es como el atributo por excelencia de heroísmo y también de masculinidad en la épica eh, sánscrita, por lo menos de esa masculinidad kshatriya. Entonces, esos de grandes carros, hijos de Kunti, llegaron a esta ciudad que se llama Ekachakra, cuyo círculo es uno. Ushuhu Nati Chiram Kalam Brahmanasya Niveshane. Y vivieron, ese Ushu es un perfecto de Vas, perdón. Ahí la retroflexión es por ley rookie, ¿verdad? Ahí Samprasarana, hay una serie de cambios ahí fonéticos interesantes. No son tan comunes los perfectos en el Mahabharata, pero bueno, cada cierto tiempo uno los encuentra. Vivieron y me interesa de una vez esto para efectos del tiempo, que es lo siguiente que voy a desarrollar. Na ati chiram kalam. Kalam es tiempo. Esta expresión con chira la habíamos visto en algunos de los pasajes anteriores, como que hace mucho tiempo no pruebo carne humana, decía Hidimba, y venía como esa forma chiracia, como un genitivo gramaticalizado. Aquí es un acusativo simplemente de extensión en el tiempo. Ati significa que es mucho, que es un tiempo abundante, y está negado, o sea, no mucho tiempo. No nos dice eso tampoco demasiado. Es en cierto bosque por no mucho tiempo, como que no tenemos demasiada precisión con respecto a tiempo y lugar. Vamos a ver que el adaptador, Bhasa, el autor de la obra de teatro, sí se toma el tiempo de precisar muchísimo más dónde y cuándo, como que es algo que le interesa más en función de lo que está presentando. Alguna razón tendrá y se quedaron en casa de un brahman. Esto también nos precisa a nivel de espacio. Uno es un espacio natural, el otro es un espacio cultural. Uno está asociado a los rakshasas, que más bien es como el peligro, la amenaza para los brahmanes, y otro está asociado al brahman, más bien es su casa, es ese espacio como amenazado o que peligra en función del rakshasa. Como que se ubican en lugares, en polos opuestos, en función de la problemática que hay en este entorno de rakshasas y sus querellas con los brahmanes. Muy bien. Por ahí alguna imagen de bosque. Es un bosque en el cual, según el texto, tenemos varios árboles, no demasiados, porque al arrancar unos cuantos en la pelea, el texto nos dice que se está causando como una devastación del bosque. Entonces, yo me imagino nuevamente como la parte esta donde pelean más parecido como una arboleda, así un poco de árboles numerosos juntos, pero también con un espacio abierto, así con un espacio de explanada. Esta fotografía está tomada del lugar en el cual se creería que está ubicada la moderna Ekachakra, en Bengala Occidental, hacia el noreste de la India, ¿verdad?
No sé si ahí es donde estará Ekachakra o no, con respecto a esto de ubicar las ciudades del Mahabharata. Hay muchísima investigación que se ha hecho, pero hay muchas dudas todavía. En la obra de teatro aparecen estos pasajes bien extensos para hacer referencia al lugar. Estamos en los pasajes en prosa 12 y 13 después del verso 31. Quien habla es el Brahman. Vamos ya como hacia la mitad, como a dos terceras partes de la obra y hasta ese momento es en el que el Brahman dice cómo se llama, de dónde es, hacia dónde va, como toda esa información que en un relato normalmente uno recibiría al inicio, en la obra de teatro se está brindando al auditorio ya como a dos terceras partes del avance. En mi opinión, bien pensado, es como más dramático empezar nada más con esa sensación de peligro sin saber quién está en peligro o por qué o cómo puede saber de ese peligro. Entonces, alguna función dramática cumple. Y en su presentación, el Brahman lo que dice es lo siguiente: Aham Kalu, en efecto, yo, Kuru Rajana Yudhishthirena Adhishtita Purve Kuru Jangale. Soy habitante, no, me faltó traducir leer el último compuesto, ¿verdad? Yupa Grama Vastavyaha. Ese Vastavya es, a partir del participio de futuro pasivo, también se gramaticaliza, pasa a funcionar como, se substantiviza más bien, ¿verdad? Esa es la que traduzco como habitante. Yo soy Vastavia, es decir, habitante de la aldea Grama que se llama Yupa. ¿Sí? Esa primera parte de mi traducción es este último compuesto que aparece aquí. Tenemos entonces dónde estamos, el nombre del lugar. Yo no he podido ubicar prácticamente nada de esto, de esta nomenclatura que nos ofrece. Nombres de personajes, de clanes, de aldeas, de lugares, muy poco tiene como algún referente, podríamos decir histórico, o tal vez por lo menos intertextual en la vastedad de la literatura sánscrita. Una buena parte parece simplemente ser inventado en función de lo que se está presentando. ¿Habrá tenido algo que ver con dónde vivía o qué lugares conocía a su auditorio? Tal vez, como de Baza se sabe tampoco y desde ese punto de la teoría de la recepción es poco lo que se puede aportar de estas obras. Tal vez no se le puede sacar tanto provecho como uno querría a toda esta información. De momento lo que les digo es eso. Suena como inventado, no todo tiene como referentes o antecedentes en la misma literatura sánscrita. Soy habitante de esta aldea que se llama Yupa. Es una aldea que está ubicada Kurujangale. A mí me encanta esta palabra jungla. Creo que en español muy probablemente venga del inglés y en inglés creo que viene del hindi, pero en última instancia es esta misma palabra en sánscrito, ¿verdad? Es Jangala. Nosotros de Jangala a jungla vemos ahí casi todas las letras repetidas, es de esas bonitas que uno puede traducir, no son falsos amigos, ¿verdad? Es palabra que se parece y además tiene ese significado. En la jungla de los Kurus. Entonces estamos como en ese vasto territorio alrededor de Hastinapura, digamos, cuya capital es esa, que en su momento fue tierra de todos los Bharatas, que ahorita está como reservada exclusivamente a los Kauravas. Cuando traduzco Kurus, lo que intento mantener, igual que ahí en el texto, es como todo el grupo familiar, no solo los Kauravas, sino ambos, Kauravas y Pándavas. Kurus sería como sinónimo de Bharatas, más bien. Si se fijan, el texto más o menos juega con algunos de los elementos que también tenía el Mahabharata, solo que sí les pone nombres propios, pasa de lo común a lo propio. Estamos en un bosque, Varna decía el otro texto, este dice estamos en una jungla, Jangala. No tenía nombre, esta es por lo menos la que está asociada con los Kurus. La aldea se llamaba Ekachakra en un lugar, tal vez más ciudad que aldea. Ekachakra es como grande, varios miles de habitantes, nos dice el texto. Y aquí se nos habla de esta que se llama Yupa. Entonces es una aldea cerca de una jungla. Digamos que una aldea cerca de una jungla, casi que cualquier lugar en el mapa de la India, no me da como mayor precisión de dónde estoy. Pienso, ¿verdad?, en este contexto antiguo.
La otra caracterización que se nos dice es antes habitada por Yudhishthira. Esa es mi traducción, voy como de atrás hacia adelante con estos compuestos, ¿verdad? Purve, antes, Adhishtita, Yudhishthirena, habitada por Yudhishthira. Este no es parte del compuesto, nada más es que se pegó por Sandy, ¿verdad? Pero está en instrumental. Y de ese Yudhishthira se nos dice que es Kuru Rajena, el rey de los Kurus. Me interesa un montón ese epíteto, ese calificativo para Yudhishthira. Hay un reconocimiento de parte de este Brahman Keshavadasha, también importante en función de cuál es la perspectiva que está asumiendo la obra. eh, Bhasa, el autor de estas obras de teatro basadas en el Mahabharata, a veces se posiciona desde la perspectiva de los Kauravas, y eso es clarísimo. En Urubanga, por ejemplo, uno atiende a la historia desde el punto de vista de Duryodhana. ¿Cómo se llama? En Dutavakyam, la obra que comentábamos en el mes de enero, que es la embajada, igual uno está posicionado desde el punto de vista de Duryodhana. En esta obra en particular estamos desde la perspectiva Pándava, más bien, ni siquiera aparecen ni se mencionan los Kauravas en este relato, en Madhyama Vyayoga. Y hay un reconocimiento aquí de que Yudhishthira es el rey. Esto es algo con lo que no todos estarían de acuerdo en el texto del Mahabharata. Aquí hay claridad en la obra de teatro, Yudhishthira es rey. En el Mahabharata más bien este es el quid del asunto, este es lo que suscita el problema este genealógico y los conflictos, las luchas de poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el heredero legítimo del trono en Hastinapura? Entonces me llama a mí la atención Kuru Rajena. Después se nos dice todavía en su presentación quién soy. Eh, Esto suena como bastante formular, ¿verdad? Soy de tal lugar, soy de tal linaje, soy de tal, no sé, clase social o estamento en la sociedad y me llamo tal. Esa es como toda la presentación que va a hacer. El siguiente compuesto es este, Matara Sagotraha. Cha. Entonces, yo soy del Sagotra. No sé si será como esa la mejor traducción. Le pongo ahí linaje. Es como esta unidad social más grande que lo familiar, pero no tan grande como la cultura, como un todo. A veces traducen como clan o cosas de ese tipo. Yo opté por linaje. Igual pienso que debe haber algo mejor que uno pueda lograr en español. De estos que se llaman mataras. Y me interesa mucho sobre todo de aquí en adelante. Para Bhasa, los sacrificios y los brahmanes son temas fundamentales, son temas recurrentes en sus obras. Lo veíamos en Pancharatram, en las 5 noches, otra de las... cuando menciono esto de lo veíamos es por si estuvieron en enero o en febrero, si no, pues nada más son otras obras que podrían ir a buscar y a leer. Son bien interesantes todas estas de Bhasa. Y lo que se nos dice es que es Kalpa, Shaka, Advaryuhu. Soy el Advaryu. Esa palabra ni la traduje, la dejo así como Advaryu, porque Advaryu es uno de los 4 tipos de brahmanes que participan en el ritual védico. No sé si recuerdan, pero hay 4 samhitas, ¿verdad? 4 colecciones, 4 tipos, digamos, de Vedas. Unos son los himnos como tal, otra es la recitación, otro tiene que ver con la parte de fórmulas y corrección de las fórmulas inclusive, y hay como un brahman, o digámosle sacerdote tal vez, ocupado de cada una de estas funciones. El Advaryu es el que se encarga de la parte ritual y de lo relativo al Yayurveda, ¿sí? Entonces ese sería como el contexto o el precedente védico que está aquí también presente y claro en la obra de teatro. Muchas veces es como esa combinación de lo épico con ese trasfondo, por lo menos de lo védico que viene más atrás. Soy Advaryu de la escuela Kalpa. Vieran cómo estuve buscando y todavía no he encontrado algo satisfactorio. En el caso del Yayurveda, bueno, quizá lo más conocido son las dos, lo que se llaman recensiones, a veces así se traduce Shaka, el Yayurveda blanco y el Yayurveda negro. Y a partir de ahí, como las distintas formulaciones a nivel de Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, etcétera. Eh, pero como esta, una Shaka Kalpa asociada al Yayurveda, me encantaría poder encontrarla, a ver si realmente está haciendo referencia como algún linaje documentado en alguna otra fuente, o si simplemente como en otras partes, como en Yupa, está nada más inventando, como
proporcionando a efectos del auditorio cosas que suenen verosímiles, pero que no necesariamente remitan a algún referente. De momento tengo la interrogante y el pendiente ahí no lo he podido resolver. No sé si hay una escuela Kalpa para la transmisión del Yayurveda. Y finalmente se nos dice que Shabadasaha Nama Brahmanaha. Soy un brahman llamado Keshavadasa, el siervo de Keshava, algo así, el significado de su nombre. Igual el brahman no tenía nombre en la historia de Vaca, eh, el nombre también es inventado. Sigue. Tasia Mama, esto me confundió un poco. Eventualmente encontré que ese Tasia, el artículo demostrativo tat, unido a pronombre personal, le da como un valor enfático. Entonces no es de mí, sino que es de mí mismo. Yo ese uso, la verdad, ni recordaba que existía. Lo aprecié a partir de este texto y cuando estuve traduciendo por si les es de alguna utilidad. Entonces ese tasia mama es de mí mismo, hay, lo traduzco como yo mismo tengo, es un genitivo posesivo. Ahí me traicionó otra vez el corrector que me lo puso en inglés, pero es en la región norte. Uttarasyam Dishi, Dish es región, Uttara es la de arriba, o sea, la del norte. Eh, Ahí tengo un Matulaha. Matulaha es un tío materno, el hermano de mi madre. De él se nos dice que es Vasi, habitante, Grama de la aldea llamada Udyamaka. Entonces, en este bosque de los Kurus, Kuru Yangale, tenemos el nombre de dos aldeas, asumimos no tan lejanas, más o menos cerca una de la otra, donde vive Keshavadasha, que se llama eh, Yupa, y donde vive su tío, que se llama Udyamaka. Ninguno de esos dos nombres nos suenan todavía de Cachacra, insisto, estamos como en ese terreno eh, fantasioso de lo verosímil y la ficción, no con referentes puntuales. Y cuando digo referentes, ni siquiera estoy pensando en si históricamente hay una ciudad que se llamó así, sino si hay alguna mención en algún texto de esta ciudad. Ese sería como para mí el referente. Cuando trabaja uno con adaptación, la fuente no es la historia, la fuente es la literatura previa. De este Matulaja se nos dice también que es Kaushika Sagotraja, cuyo Sagotra, cuyo linaje otra vez lo traduzco así, es el de los Kaushikas. De esto sí que tenemos referente en la tradición védica, ¿sí? Los Kaushikas, creo que es a Vishwamitra, de esos rishis primordiales, a él es al que se remonta este linaje, y entonces pienso que es como una combinación de elementos tradicionales con elementos inventados o añadidos, porque este en concreto uno sí lo encuentra buscando. Este pertenece al linaje de los cáuchicas y se llama, el nombre de su mátula, de su tío es Yajna Bandhu. No sé cómo ande ahí el sánscrito, si logran reconocer qué significa el nombre del personaje. Band, como en inglés bond, significa unir. Lo hemos visto en varios contextos, creo que lo he traducido como familiar o pariente, en algunos contextos tiene eso, pero la idea simplemente es como unido. Y yajna, no sé si alguien se anima, si quieren lo escriben por el chat, que es yajna en sánscrito. Es el núcleo, ¿verdad?, del ritual védico, lo más importante también en ese contexto primero de la India antigua. Significa sacrificio. Entonces, este unido al sacrificio es el tío de este siervo de Keshava que iba camino a visitarlo. Entonces, tenemos punto A, la aldea Yupa, punto B, la aldea Udyamaka, en el centro, Kurujangale, la jungla de los Kurus. Por ahí es que va caminando este Brahman Keshavadasha, va con su familia, y ahorita cuando lleguemos al 16 vamos a ver también por qué es que iba en ese momento y no antes o después, por qué es que dio la casualidad de que se encontrara con el ogro. Tatha, así,
Tu te Vasatam Tatra, mientras esos magnánimos vivían allí. Esos magnánimos son los Pándavas con Kunti, y allí es Eka Chakra. Nos está hablando, nos está dando un poco más de información de ese segundo momento. Para efectos del lugar, tomé el inicio de las dos historias. En la de Hidimba era un bosque, en la de Vaca es la ciudad de Cachacra. Para efectos del tiempo, tomo solamente la segunda, porque en la primera no hay mayor precisión con respecto a los tiempos. En la segunda sí se nos da un poco más de datos. Y en todo caso, el juego con el tiempo, ese es argumento mío también, el juego con el tiempo en la adaptación, que se mueve para atrás, que se mueve para adelante, está hecho en función de la historia de Vaca, no en función de la historia de Hidimba, porque allí es donde está el Brahman que se va a sacrificar, cada cuánto tiempo es que se hace el sacrificio. Entonces a efectos de tiempos es más productivo en mi opinión. Puede perfectamente defenderse también el punto contrario, pero el mío es que es más provechoso revisar esta segunda historia de Vaca, que en todo caso tampoco nos precisa demasiado con respecto a cuántos días, cuántos años, cuántos meses. Algunas de estos relatos y de estas adaptaciones son increíblemente precisas con respecto al tiempo. Si estuvieron en febrero, tal vez recuerden en la historia esta del libro de Virata, cuando los Pándavas están escondidos, ya pasaron los 13 años, le preguntan a Bhishma, perdón, y Bhishma casi que saca la calculadora y empieza a sumar meses intercalares y días y fracciones para ver si son los 13 años con 5 meses y 12 días, es lo que dice al final. En otros momentos simplemente el tiempo pasa y no se nos precisa. No tanto tiempo se quedaron allí, decía en la cita anterior. Esta dice exactamente lo contrario, más bien que pasó mucho tiempo. Atichakrama sumahan kalaha atha bharatarshabha. Perdón, bharatarshabha en vocativo. Pasó ciertamente mucho tiempo, toro de los Bharatas. Aquí la forma verbal es un perfecto, otra vez, este atikram convertido en atichakrama, y se nos dice sumahan kalaha, eh, una cantidad de tiempo significativa. Ahora bien, ¿cuánto es mucho tiempo? Pongo ahí la imagen ilustrativa, no vamos a tener la clase de los yugas. Suficiente tuvimos con seguir a Bhishma en sus cálculos, pero esto, si saben un poco, tal vez recuerden que también es complejo. ¿Cuántos años humanos, en días y noches de Brahma no suena tanto, pero cuántos años humanos tiene cada una de estas grandes eras de la humanidad? Satya, Treta, Dvapara y Kali. Eh, ¿Cuánto es poco tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo? Eso es algo relativo. Simplemente eso es lo que quiero recalcar con respecto a esa cita anterior. Vamos a ver cómo aborda la temática nuestro autor dramático, Bhasa. Esta cita viene justo después del pasaje que comentábamos hace un rato sobre la aldea Yupa y la aldea Udyamaka. Eh, Se nos decía que tiene un tío, y después de presentarnos a ese tío que se llamaba Yachñabantu, lo que viene es esto. Tasya, de él, o sea, de mi tío, Matulasya, entenderíamos ahí, Putra, Upanayana, Anubhavana, Artham. Entonces, con el propósito de, o a fin de, esa es la traducción para Artha, Anubhavana. Esto es un sustantivo neutro de esos derivados de anupu, de estar presente. Entonces, a fin de asistir o con el propósito de mi asistencia, ¿a dónde? Estar presente o asistir a quién o a dónde. Upanayana, la iniciación. Un concepto clave también en esta cultura y en esta tradición, y que igualmente nos remonta por lo menos a época védica tardía, y que nos pone como en correlación con cierta literatura, entre comillas, jurídica. ¿A qué edad se inicia un brahman? ¿A qué edad se inicia un kshatriya? ¿Verdad? ¿Pueden todas las castas iniciarse? Todos esos son como preguntas importantes a efectos de la cultura,
Y hay como todo un protocolo también en las upanayanas, en las iniciaciones. No sé si debería decir más bien en las upanayanari, en neutro plural, pero la cuestión esta del cordón y, ¿verdad? Hay como todo un elemento aquí cultural importante. Nos está quedando muy claro que estamos en un entorno brahmánico y el pasaje es largo. De verdad, el autor se tomó su tiempo para caracterizar este entorno brahmánico. Se tomó su tiempo también para invertir la posición que tiene Bhima con respecto a los brahmanes. En Mahabharata se nos decía que muere precisamente por haber sido alguien que odiaba yajna, a los rituales, y que odiaba brahmana, a los brahmanes. Aquí tenemos un contexto de rituales y de brahmanes, incluso el que está, no, digamos, coordinando esta Upanayana es alguien que se llama el asociado a, el unido con los sacrificios, Yachnya Bandhu. Y la iniciación es del hijo del tío. Entonces es un primo de Keshavadasha, el que está en el contexto este de iniciación. Para ir a esa iniciación es que fui. Entonces, yo brahman, de tradición brahmánica, de aldea brahmánica, de familia brahmánica, voy a un ritual brahmánico en otra aldea brahmánica de mi pariente brahmánico, ¿verdad? Como muy, muy enfatizado todo este contexto. Y en ese contexto es en el que se encuentran con un ogro, con un rakshasa, precisamente esos enemigos de los brahmanes y de sus sacrificios. Partí junto con mi esposa. Vean qué curioso como lo formula aquí, en los versos iniciales y en la prosa después de esos versos al inicio de la obra, se nos decía, lo habíamos discutido hace 2 semanas, iba el Brahman en compañía de su esposa y de sus hijos. Los compuestos los incluían como a los dos grupos. Aquí simplemente le está diciendo salí con mi esposa. Y pues será que los hijos no se podían haber quedado solos en la otra aldea, entonces vienen ahí como de relleno, pero también acompañan, también son parte de la comitiva. Eh, pero hay una justificación, una explicación y un tiempo. No se nos dice en el año tal, en el mes tal, tantos días después o antes de tal otro acontecimiento, sino que es en el momento clave de la vida de un personaje asociado con su familia, en el momento de la iniciación de este primo, ese es como el tiempo. Es un tiempo un poco más general, como general también es el lugar en la narración. ¿Cuál es el tiempo en el Mahabharata? Primero, no hay ningún tipo de iniciación. Segundo, tampoco hay ningún brahman específicamente asociado con Bhima. Más bien son como dos historias aparte en el Mahabharata. Y tercero, en realidad lo único que tenemos referido al tiempo en la versión épica depende no de los que están amenazados, sino más bien de los que vienen a ayudar. El tiempo del Mahabharata es el tiempo de los Pándavas, por lo menos en esta parte de la Diparvam. Es el tiempo después de la quema de la casa de Laka. Entonces es cierto número de días después de un acontecimiento clave para el relato de los Pándavas. Aquí es en la fecha clave con respecto a esta iniciación, a esta ceremonia asociada a lo brahmánico y en función de este personaje, del hijo del tío materno de Keshavadasa, perdón. La última de las que traigo para hoy, dilema. Un dilema es, pensando en español y pensando un poco en la tradición lógica occidental, yo tengo dos opciones y no sé cuál de las dos elegir. A veces son falsos dilemas, a veces puedo elegir las dos o ninguna, o una tercera opción que no estaba ahí o algo así. Pero el hecho de que se me presenten como alternativas, y alternativa en español es una o la otra, ¿verdad? Son dos, del latín alter. eh, es lo que a mí me llama la atención y que yo identifico en el texto épico y también en el texto dramático. Eh, Se presenta al Rakshasa que se ve en la posición incómoda de tener que atacar a alguien a quien no tiene que atacar. Se presenta, repito, el dilema de a quién le hago caso, cuál mandato obedezco. Entonces el dilema es un dilema en función de mandatos y en función de figuras de autoridad. Tercera característica que podríamos agregarle, en función de miembros de mi familia.
Sí, entonces tenemos dos familiares que me dan dos instrucciones distintas. ¿Cuál de las dos sigo? Si son contrarias y si las dos me fueron encargadas, no puedo hacer las dos. Y si hago una, necesariamente le voy a quedar mal al otro. Entonces también es un asunto de jerarquías en términos de valores. ¿Cuál representa la transgresión más significativa para mí? Y entonces esa es la que no hago. Ni siquiera es cuál es lo más beneficioso para mí, no, es qué es lo más problemático de esas dos opciones. Y entonces hago lo contrario, hago la otra. Vamos a tratar de poner como toda esta introducción algo abstracta ya en los ejemplos concretos de ambos textos. Aquí estamos a nivel del Mahabharata trabajando con la primera de las dos historias, con la historia de Hidimba. Y el personaje que se ve enfrentado a este dilema es Hidimba, la Rakshasi. Los dos personajes, en función de los que piensa, que serían familiares suyos, son su hermano, que se llama Hidimba, y su esposo, entre comillas, porque no se han casado, pero sí se van a casar y ella quiere que se casen, Bhima. Entonces, un ogro, dos opciones, dos familiares, o el hermano o el esposo. Y la formulación que ella hace es la siguiente. Na aham pratrivacha yatu kuryam krura upasamhitam. El mandato de mi hermano, así es como traduzco Bhatrivacho. Vachas, lo hemos dicho con antelación, puede significar palabra, puede significar discurso. En este caso es un acto de habla, digamos, desde la teoría de los actos de habla, una orden, una instrucción, un mandato. Y eso es lo que calza mejor a efectos de la traducción. El hermano le había dicho, hace mucho no como carne humana, huelo a humanos, vaya y los busca, los trae y los cocinamos. Todos esos pasajes los hemos ya traducido y comentado en sesiones anteriores. Entonces aquí ella está haciendo referencia a eso que el hermano la envió a hacer. Hay una caracterización, un juicio de valor, diríamos inclusive, con respecto a cómo ella ve ese mandato del hermano. Es un mandato krura upasamhitam, que va unido o acompañado de upa más sam más ta, ¿verdad? Está puesto en conjunto en función de krura. Eh, la devastación, la destrucción, la muerte, incluso aquí lo pongo como crueldad, un poco más general, pero tiene como toda esta otra serie de acepciones también. Vean qué curioso que incluso el mismo personaje Hidimba tiene como su lado bueno, como su lado mesurado. A ella le parece cruel matar, comer humanos. ¿Será que no come carne humana? No se sabe. En el texto asumimos que sí. Si recuerdan, cuando él le dice tráigalos, los cocinamos y los comemos, ahí está hablando en dual. Entonces está pensado en función de que los dos coman, los dos cocinen. Pero aquí parece que por parte de ella hay un rechazo a este asunto de comer carne humana. En la obra de teatro más bien es ella, este personaje femenino, la que manda a traer esa carne humana para comer. Mi interpretación, siguiendo a Sutherland Goldman, es que ahí hay como un doble sentido de que la carne tiene ese valor como algo disfrutable en función gustativa, pero también con connotaciones sexuales. El asunto, ¿verdad? Sin irnos todavía tan allá a la obra de teatro y manteniéndonos aquí en este pasaje, es que ella ve lo malo que tiene la conducta de los rakshasas. Es parecido a lo que le ocurre al mismo Gatotkacha en la obra de teatro. Él sabe que está mal, que dañar a un brahman es algo problemático, pero ¿a quién le hago caso? Y es este mismo asunto del dilema. Aquí ella ve, valora las dos opciones que tiene. Por un lado tengo el mandato de mi hermano, es un mandato acompañado de crueldad, y esto de ninguna forma lo haría yo, ¿verdad? No, no estaría dispuesta. Ese de ningún modo es mi traducción para na ya tú. Es un no enfatizado y el curiam, un optativo que lo traduzco como un condicional. No, no estaría yo dispuesta a llegar a hacer eso. No, no vería un escenario posible en el que yo incurriría en tal grado de crueldad. Pienso que es
justificación interesante antes de que venga la contraparte, solo en función de ser cruel, no dañar. No sé, son características que uno asocia con los brahmanes, con el mismo Yudhishthira en el Mahabharata. Me llama aquí mucho la atención que esté en Hidimba. Pienso que parte de esta caracterización positiva de la madre ayuda a esa caracterización positiva del hijo en la obra de teatro. Opción 2 del dilema. Un dilema, recordemos siempre dos opciones. Entonces, opción A, el hermano. Opción B, el esposo. Dice, Pati sneho tibalavan natatab pratri sauhurdam. El amor de una esposa en realidad ese Pati es del esposo. Sí, tal vez en la traducción lo podríamos dejar en masculino, como viene ahí. La idea es que ella ama a ese que ni siquiera conoce. Esto es como el famoso amor a primera vista. Ella lo ve y ya, con ese es que se va a casar. Lo describe como atractivo, esos versos también los habíamos visto. Y aquí cuando está valorando si le va a hacer caso a la instrucción que le dieron o no, formula esta dicotomía a partir del hecho de que ese es su esposo, pero cuando todavía no lo es como en el plano hipotético. Eh, este es un Tat Purusha en locativo, si recuerdan, creo que lo había dicho, las formas de snig, de amar, rigen locativo, y creo que sí, quedaría mejor traducirlo como el amor de un esposo o el amor que alguien puede sentir por un esposo. Pienso que lo de amor de esposa es como para contrastarlo con lo que sigue, pero creo que queda mejor en masculino, tratar de dejarlo más literal. El amor de un esposo es ati balavan, lo que tiene bala en un sentido superior, ati, lo que más tiene bala, lo más fuerte. No hay nada más fuerte que el amor de una esposa por un esposo. También eso es constante en el Mahabharata, si pensamos en esa otra serie de pasajes famosos alusivos a Pativrata Dharma, esto es como una idea clara y consistente con el texto. Na tata, no así, Pratri Sauherdam, el cariño de un hermano o el cariño que se puede sentir por un hermano. Igual ahí no sé por qué lo habré dejado en femenino, eh, pero el Pratri es el hermano. Sauherdam, el buen corazón o la buena disposición de ánimo. A veces también como amistad, ¿verdad? Un Suhrdam es un amigo. Eh, no sé si notan ahí como el grado de aprecio en la escala afectiva. Hace un rato les decía que en esta cuestión de los dilemas lo que aplica son las jerarquías, qué pesa más o qué vale más. Y en la escala afectiva, el aprecio, el cariño, la buena disposición de ánimo está por debajo de ese deseo o ese amor o esa predilección. Todos estos son sinónimos que estoy dando para estas dos palabras. La primera, sauhrda, y la segunda, sneha. Vale más sneha que sauhrda. Vale más pati que pratri. Vale más el disfrute a largo plazo que el disfrute a corto plazo. Esa otra cita no la incluí. No sé, pienso que tal vez valdría la pena volver sobre ella en algún momento. Ella ve que comer la carne humana es como pensar en función de la necesidad inmediata. No sé, como en experimentos sociales. Dejo una galleta sobre la mesa. Si paso 10 minutos sin tocarla, me dan 10 galletas, pero ¿qué prefiero? ¿Esperarme por los días dulces o disfrutar un dulce solo ahora? Es como esa visión de logro, el hermano pensando a corto plazo y ella pensando más bien a largo plazo. Veo aquí que escribieron algo en el chat. No puede obedecer al hermano cuando ya le entregó el corazón a Bhima, el hombre apropiado para ella. Claro, eh, en principio hay como cierta obligación familiar, eso está clarísimo a nivel cultural, pero también hay una jerarquía de las obligaciones, a quién se le debe más, y depende mucho de las etapas de la vida y depende mucho de una serie de otras cosas, pero en principio sí, eh, esa actitud de responsabilidad total en función del otro eh, tiene un peso mayor cuando ese otro es el esposo que cuando ese otro es el hermano. Y eso está claro. Ese es el dilema uno, entonces, ese es el dilema que nos presenta la obra épica. Vamos a seguir avanzando.
Hay aquí una ilustración más, no sé si esta ya la había traído, puede ser, a veces creo que puede ser que repita, pero esta es de Raja Ravi Varma, por lo general si de él hay alguna es de las que yo suelo preferir y buscar, y este es Bhima, lo reconocemos por su mazo, y esa de ahí es Hidimba, frente a todas esas descripciones y caracterizaciones un poco grotescas, lo que pesa más a nivel del relato este más bien es como su forma asumida. Ella toma una rupa distinta, una figura, entiéndase también una belleza o un atractivo distinto para encontrarse con él. Es lo que le critica a su hermano. Incluso al mismo Bhima como que no lo convence mucho al principio. Eso no lo hemos comentado tanto. Pero en el relato del Mahabharata, ella de primera entrada está convencida de que se va a casar con él. ¿Y cómo responde Bhima? Un momento, primero hay que ir a matar al otro y va y pelea con Hidimba. Y cuando regresa, bueno, ya que lo maté a él, ahora venga y la mato a usted también. Y ahí se entabla toda una discusión. Hidimba, a quien convence es a Kunti, ¿verdad? Usted sabe cómo este asunto de querer un esposo y usted me va a ayudar con este esposo que yo quiero conseguir. Y eventualmente es Yudhishthira el que da como la venia, el visto bueno para que se unan. Y entonces ella está de acuerdo con la regla que le pone de que pueden disfrutar desde la salida del sol hasta su puesta y que él tiene que regresar, pero es hasta ese momento cuando ya la unión ha contado con el visto bueno de la madre y del hermano mayor, hasta ese momento es en el que Bhima está dispuesto y accede a casarse. Pero en principio, como que la primera intuición de Bhima es igual atacarla a ella y matarla, aún en el contexto este de que asumió una forma humana, una forma hermosa, está más que dispuesta a casarse. Todo eso es curioso. Creo que por aquí escriben algo más. Ah, no, perdón, es lo de la constancia. Y la última, ya con esta terminaríamos y creo que hoy tal vez queden unos cuantos minutos al final para poder atender consultas o comentarios. ¿Cómo se reformula ese dilema desde el punto de vista de la obra de teatro? Es el verso número 36. En el caso del dilema de la épica, es un dilema de niveles de afecto. Este dilema tiene más bien que ver con el asunto este de capturar y liberar, atrapar, dejar ir. Eh, Algunas raíces verbales sánscritas como graj, por ejemplo, graj es tomar a alguien prisionero, pero graj también es tomar a alguien por esposa. Entonces, esa unión o esa ambivalencia, al menos a nivel semántico, entre estas dos formas de unión con el enemigo o con la pareja eventualmente, pienso que permite por lo menos dar el paso hacia esta otra lectura. No es afecto, sino que es tener o soltar, pero tener o soltar también son cosas que, en mi opinión y en esta semántica un poco más amplia, tienen que ver con el afecto. ¿Qué es lo que quiero? Y puedo dejar ir eso que quiero, o tengo más bien que retener eso que quiero. Munch es la raíz verbal asociada con eso de liberar. eh, Tal vez para quienes conozcan un poco de esta tradición india, es una raíz también que da una serie de términos asociados con cosas más espirituales. De aquí viene mukti o de aquí viene moksha. No estamos hablando de esa liberación espiritual, es simplemente un soltarme, un dejarme ir porque soy prisionero. Sí, a esa liberación es a la que estamos aludiendo. La primera palabra que aparece aquí es un imperativo pasivo, muchyatam. Yo siempre para estos pienso en la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Esa es una orden dada para que la cumpla un tercero. Entonces, que sea liberado, la traducción para el imperativo pasivo. Iti. Vishrabdham braviti yadimepita. Si así, si de este modo resueltamente, Vishrabdham, sin ninguna duda, con total autoridad, con el criterio que le amerita, habla Braviti, me pita mi padre, nuevamente estamos en ese terreno de lo hipotético. Aquí, el personaje que está hablando es Gatotkacha, y lo que está diciendo es, si mi padre me dijera que la suelte, lo que no sabe es que el que le está diciendo
que la suelte, no, que lo suelte, ¿verdad? Quien tiene atrapado esa precisamente a su padre, a Bhima. Entonces, cuando le diga que lo suelten, eso es justamente lo que va a pasar, va a ser su padre el que le va a pedir que lo suelte. Eh, Todo esto podríamos leerlo en función de ese concepto también aplicado muchas veces al teatro griego, que es la ironía trágica. Uno como auditorio sabe más de lo que saben los personajes, y ahí es donde está, o incluso aquí no trágica, diríamos ironía cómica, porque esto le genera a uno como cierta sonrisa, detrás de la idea de, si mi padre me dijera que lo suelte, yo no lo soltaría. Y sabemos que el que se lo está diciendo es su padre, y sabemos precisamente que por eso lo va a tener que soltar. Entonces, ese es como el primer escenario hipotético. Si yo tuviera la orden de mi padre, no le haría caso, no le daría prioridad. Y eso sí que suena curioso, porque los padres son figuras a las que se les debe respeto. En concreto, la figura del varón en la generación anterior, el padre, eh, es como una figura de autoridad, y lo que se dice, o lo que dice el padre que pase, eso es lo que pasa. Creo que fue el jueves, o no sé, en alguna de las sesiones anteriores por lo menos aludía yo a la historia de Nachiquetas, que es a quien el padre entrega la muerte, y eventualmente por eso es que tiene que ir a donde llama, ¿verdad? Se muere. Lo que dice el padre tiene como mucho peso. Y aquí él dice, si mi padre me diera la instrucción de soltarlo, no lo soltaría. La idea se termina de completar en el otro hemistiquio. Dice, na muchate, no es liberado. Ese es pasivo presente, yo lo pongo con la idea esta de que el sistema de presente en sánscrito incluye también esa proyección hacia el futuro, pero un futuro próximo. Entonces, no, ni aún así va a ser liberado. Eh, Tatahi, pues, Ishaha Kurhitaha Matur Ajñaya. Pues él fue apresado, esa es la raíz verbal que les decía, graj. Graj tiene como ese doble valor. Yo puedo graj al enemigo, yo puedo graj a la esposa, como para un matrimonio o para una captura, como para tomar un prisionero de guerra, por ponerlo en términos modernos. Entonces, este fue capturado, o este fue aprisionado, fue agarrado, tal vez, creo, grab, ¿verdad? En inglés, palabra cognada. Y lo más importante de toda esta cita y de este punto 17 y el sintagma con el que terminaríamos el comentario de hoy es Matur Ajñaya. Matur Ajñaya es por el mandato de la madre o de mi madre. Sally Sutherland Goldman le dedica un par de páginas de su artículo a esta frase, Amatur Ajñaya. La madre es un personaje ausente en la obra de teatro, casi que hasta el final. Uno escucha hablar de ella, me mandó por comida, uno escucha hablar de ella, ya debe estar hambrienta o esperando que llegue la comida porque ha pasado mucho tiempo, no se nos dice cuánto, pero no llega todavía esa comida. Eh, Ella fue la que me mandó, si no hubiera sido por ella, no ofendería yo a un brahman, pero para no quedarle mal a ella y llevarle su desayuno, eh, tengo que cumplir esto. Y en esta estrofa 36, en el verso 36, se contrasta esa instrucción en función de dos familiares. Aquí es donde yo establezco el paralelismo entre los dos pasajes que traje. No está ese paralelismo en los otros autores que han trabajado esto. Quien trabaja más el tema de los paralelismos en Madhyama Vyayoga es Richard Solomon. Él menciona el término este, sadrisha, y sobre todo la caracterización en paralelo que se hace de padre e hijo. Lo habíamos discutido ya. Yo agrego a esos paralelismos este dilema también, a esos elementos adaptados. Tanto el del agua como este del dilema son propuesta mía, a ver si se sustenta. Eh, Dos familiares, el hermano y el esposo. En este caso, el padre y la madre. Uno masculino, uno femenino. Cada uno de ellos da una instrucción o da un mandato o representa una postura. Esa postura es contradictoria una con la otra y está gradada o puede ser gradable en una escala de valores. Hay una que da prioridad y hay una que representa la peor ofensa. A nivel cultural, aquí tal vez lo más interesante es que él se preocupe más por ir en contra de lo que le dijo su madre que por eventualmente ir en contra de lo que podría decirle su padre. En el caso
del primer dilema, del dilema de la épica, se elige entre dos objetos masculinos, el objeto hermano y el objeto esposo. En principio a los dos se les debe algún grado de respeto, eh, o por lo menos hay como cierta deuda contraída, pero uno más que el otro. En el caso de padre y madre, normalmente esto se maneja como a nivel de los dos, como que hay responsabilidad con ambos. ¿A cuál elijo? ¿Al padre o a la madre? ¿A cuál le hago caso? Yo que trabajo con esta perspectiva comparada, el lugar donde encuentro esto más claro en el teatro griego es en el Fénix de Eurípides. Es una obra fragmentaria, no recuerdo si ya la había comentado antes, relabora la historia que Fénix cuenta de sí mismo en el canto noveno de la Ilíada y eventualmente lo pone al personaje en una situación incómoda. Cuando su padre tiene una concubina, su madre quiere que él vaya y se una con la concubina para provocar que esto genere la separación de padre y concubina, y entonces él queda como en medio de padre y madre. Aquí, esa es la postura en la que ubicamos a este pobre Gatot Kacha. ¿Cómo lo interpreta tanto Solomon como Sutherland? Para ambos tiene que ver como con esa doble naturaleza del Rakshasa. Es parte ogro, pero es parte héroe. Es parte su padre, pero es parte su madre. Y tiene que elegir en función de lo que más le convenga y en función de este nuevo código de valores en esta reformulación dramática, y termina eligiendo a la madre. Para Sutherland tiene esto como alguna connotación o en su lectura va por la línea de Sigmund Freud y el psicoanálisis, qué representa ese nombre del padre, qué representa esa figura de la madre ausente o de la madre arcaica, y por qué es que se le da prioridad a uno por sobre el otro. En este caso, yo creo que es, no sé, a nivel narrativo por lo menos y literario, simplemente el padre no está. Es muy fácil decir, ah, si mi padre me dijera, yo no le haría caso, pero otra cosa es ya tener al padre ahí que le diga. Tanto es así que en el momento en el que se reconocen y se da la anagnórisis, ese será el tema del jueves, cuando es que ya se dan cuenta uno de que el otro es y viceversa, y ahí sí le hace caso y terminan encontrándose los tres y resulta que la orden de la madre, ¿verdad? Matura, Ña y la del padre también, son la misma. Lo que quieren es que haya respeto, simplemente reconocer a ese ogro como un personaje digno, que se libere al Brahman de su pesar, y haya un final feliz, que es lo que se busca normalmente también en estas obras de teatro, y sin mayor problema. En realidad el dilema no era tal porque las dos voces eran la misma. Es la explicación con la que iniciaba la presentación esta del último de los temas, del dilema. Eh, que se formule como ajna, como lo que hay que hacer, como el deber, como la orden, y que en el otro se formule como vachas. Pienso que son una serie de elementos, nuevamente, varios en un espacio pequeño, en un espacio reducido, a mí me hacen pensar en adaptación. Necesariamente este fue el verso que adaptó el poeta aquí, pues de eso es como difícil de responder. Eh, es más como la idea de la obra y del relato, los elementos presentes en el texto que se reformulan en el otro texto. De mi parte eso sería lo que tenía preparado para hoy. No sé si voy a dejar de compartir. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario para estos últimos minutos. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Phillips. Pues mire, solamente un poco remontándonos al principio de la sesión, pensar en el tipo de grulla que usted menciona, la grulla Saras, que le llamamos y que es nativa justo de la India. Me ha sorprendido últimamente darme cuenta que aparecen muchos textos y que es pues no sé, como un emblema de paz, de amor, de cosa buena en general. Y bueno, pues también mencionar que hay propuestas de que exactamente ese tipo de grulla es el pájaro, que estaba la pareja de pájaros al principio del Ramayana. El pájaro macho fue matado por un cazador y el grito doloroso de la hembra fue lo que formó el primer shloka. Entonces hay muchas propuestas de que no se trataba de unos pájaros pequeñitos como
como en ocasiones se menciona, sino que era justamente la grulla Saras. Claro, sí, no, muchas gracias por el detalle. A mí la grulla me hace pensar en el caso de, por lo menos en el caso del Mahabharata y algunas de sus partes también en ese personaje recurrente, ese personaje a veces asociado con Dharma. Las interacciones de Yudhishthira con su padre normalmente son como asumiendo esa otra figura animal, tal vez uno piensa en el perro hacia el final del texto, pero como grulla también en algunos pasajes. Y sí, es un animal culturalmente relevante, como mencionaba usted también, y muy específicamente en función del género épico, como se ve también en ese pasaje famoso del Ramayana. Pienso que sí, dedicarse a estudiar animales y plantas en la literatura antigua es como, ¿verdad?, hacer carrera por ahí, hay suficiente para valorar. Eh, a efectos de las relaciones de familia y otros de los temas que he desarrollado, si se les ocurriera algo adicional sobre toda esa parte védica, ¿verdad? Como el posicionamiento específico en este entorno brahmánico nuevo de la obra de teatro, si tuvieran alguna sugerencia que me quieran hacer llegar por correo o eventualmente retomar el jueves al inicio antes de comentar los últimos puntos, también les agradecería. Y esto me hace pensar en el papel educativo. Estoy leyendo del chat de estas obras para la sociedad, para hombres y mujeres, educativo o reflexivo tal vez. Claro, es una de las interpretaciones que se ha dado al texto como, ¿verdad? ¿Para qué? Es que está pensado el texto. Pienso sobre todo en Hiltebeitel, que propone el Mahabharata como, como el espejo de Reyes, ¿verdad? El libro formativo de Yudhishthira, o incluso en Simon Broadbeck, que propone que es más bien como formativo para Yanameya, ya que es el que está escuchando la historia. En todo caso, que algo formativo tiene o que alguna función claramente aplicable en el día a día, el mismo texto lo deja evidente desde el principio. Y en más de un pasaje, con estos famosos palashrutis, ¿verdad? Escuchar el Mahabharata es, aunque sea incluso una parte del Mahabharata, le trae a uno solo cosas positivas. Dependiendo de si lo tomamos en un sentido religioso o en un sentido del bienestar general, yo creo que podríamos estar de acuerdo. Como gran obra de la literatura universal, mucho bien nos hace estarla por lo menos pensando y discutiendo. Repito el agradecimiento.